noche. Hemos recibido de Luis Saldaña Silencio en el convento. Y este libro viene apropiadamente, Silencio en el convento, porque hay dos tipos de políticos. Hay el político que corresponde al diputado joven, que decía Andrés Eloy Blanco, que hace mucho ruido, como los carros viejos. Y hay, digamos, el político experimentado, que mantiene el silencio del convento, que tiene la floritura florentina de manejarse en una reunión y en otra reunión, y va armando y va. De ese segundo político, teníamos tiempo que no conversábamos con él. Siempre está viajando en el interior, está afuera. En el interior, en los municipios. Y en los municipios, digo que también, unas veces, no, que está llegando hasta el lado, que nomás una vez que le cayeron a piedra a la camioneta. ¿Qué pasó, Henry? Salió la camioneta. Otra vez en el istmo que se ha convertido, el istmo, en un sitio político. Bueno, ese es Henry. ¿Qué está haciendo Henry? ¿Cómo está viendo las cosas? ¿Cuál es su evaluación del país? Eso es un poco lo que queremos conversar, todo lo que estamos aquí, más lo que ustedes quieran participar a través del 319-4020. Empezamos, Pedro Pablo. Bueno, allá estábamos hablando aquí de una reunión que tenemos entendido sostuvo esta semana con Manuel Rosales, fundador de Un Nuevo Tiempo en Panamá. También estuvo allí presente, entiendo yo, el gobernador del estado Zulia. Quisiera saber qué pasó en esa reunión. No. Bueno, yo he dado varios viajes a Panamá. A comprar artefactos eléctricos. Y a lo mejor faltan muchos más, ¿no? A comprar artefactos eléctricos. Sí, fui a comprar artefactos eléctricos que ya son más baratos aquí. Pero bueno, las reuniones políticas no solamente deben ser normales, sino que son deseables. Cómo se resuelven las cosas, cómo se logran aproximaciones, cómo se hacen entendimientos si no hay reuniones. No puede ser a través de los medios. Tiene que ser incluso, como se dice comúnmente en el INFAI, y eso es lo deseable en un régimen político normal. Bueno, y de hecho todos los dirigentes de los partidos y todos los aspirantes y todos los precandidatos mantienen reuniones bilaterales, multilaterales, etc. Eso es lo deseable, eso es lo civilizado. Bueno, sí, esta semana yo también me reuní con el gobernador Henry Falcón, una reunión provechosísima. He sostenido reuniones con Roberto Enrique, con Carlos Eduardo Berribeita. Bueno, hace un par de días me reuní antier en la mañana me reuní con Antonio Ledesma. Ustedes en su momento cuestionaron muy fuerte el Frente Progresista, sobre todo intersamblaron unas declaraciones bastante duras contra ese frente, donde está Falcón como miembro de PPT y otros partidos. Se lo dije a Henry Falcón, porque una cosa debe ser, y yo entiendo que cualquier aspirante a la presidencia, a una gobernación, una alcaldía, haga reuniones y busque respaldos. Eso es lo legítimo. Bueno, tonto aquel aspirante que no busque respaldo. Ahora, ¿cuál es la instrumentación? Crear organismos que den o que irradien la imagen de que puede haber una división cuando realmente no la hay. Y yo se lo dije a Henry Falcón claramente, como se lo he dicho a Ismael, como se lo he dicho a Andrés Velázquez. Si el bloque progresista no suma a nadie distinto de los que está en la mesa, excepto un sector del PPT, el que encabeza el gobernador Falcón, que es un excelentísimo cuadro, y se lo dije una vez más, tienes que sentarte en la mesa. No se justifica la dualidad de organismos cuando el nuevo organismo que se crea dice para agregar no agrega, porque ahí quienes están, PJ, Podemos, la causa R, los mismos factores que están en la mesa. Ahora, si la gente desde afuera, que hay una mesa y hay bastante desunidos, aunque en realidad no lo estén, aunque en realidad sea una organización para generar apoyo a favor de algunos aspirantes. Ahora, esa fue la observación. ¿Y la otra reunión? La de Rosales, que se avanzó en algo. Bueno, mira, yo me he reunido con Rosales muchas veces, porque si estamos tratando de implementar o de arbitrar o de buscar
un candidato de un grupo de partidos, y lo vamos a lograr, para que concurra a las primarias y se mida democráticamente con otros candidatos, uno que ya está lanzado por otro bloque de partidos, uno que seguramente está por lanzarse, no sé. Lo ideal sería, de verdad, unas elecciones primarias con candidatos que sean capaces de arrastrar y de llevar gente a las primarias para que la primaria sea un mega evento. Sería terrible, por ejemplo, o una primaria sin candidatos, o una primaria con un grupo de candidatos que no arrastre, que no remolque. Nosotros creemos que ese evento primario debe ser un mega evento para que de allí el candidato arranque, el que gane, con la fuerza de todos, y para lograr el propósito final que gana las elecciones de 2012. Se lo tienen que haber dicho. Después de esa reunión se dijo que Acción Democrática prácticamente ya tenía definido el candidato, al menos la persona que iba a apoyar. No sé si esto es cierto. Mira, no es cierto. Mira, bueno, que no se ha dicho. Se ha dicho que debe apoyar a fulano, que va a lanzar candidato propio, que el evento de mañana para que Henry Ramos se lance. No, Henry Ramos es para apoyar a fulano. Bien bueno, debe ser que la posición de Acción Democrática genera alguna expectativa. Pero mira, nosotros nos estamos manejando con mucha prudencia. Y por supuesto, cuando tengamos que tomar la decisión para respaldar un candidato, vamos a reunir el Comité Ejecutivo Nacional y los secretarios generales de todos los estados para dar una información detallada de todo lo que hemos hecho, las conversaciones, las aproximaciones, los pros y los contras, para que sea ese grupo que nos diga, bueno, vamos a tomar tal decisión y en ese momento lo anunciaremos al país. Por cierto, están invitados. Mañana tenemos un evento maravilloso en la Casa del Partido en El Paraíso. Allí vamos a juramentar más de 1.200 cuadros, nombre y apellido, fulano, nombre, apellido, cédula, identidad, en las 22 parroquias de Caracas, porque estamos ya formando la estructura electoral para el municipio de Libertador. Es un evento maravilloso porque vamos a juramentar por parroquia los cuadros sindical, agrario, no, porque Caracas no tiene secretaria agraria, sindical, juvenil, educación, profesionales y técnicos, cultura femenina y municipales. Están invitados a las 11 de la mañana. ¿Será la reunión y por favor manden las cámaras de globo. Irán como siempre, donde va el Bueno, pero en fin, en eso andamos. Esa será la reunión con Ledesma. Bueno, muy buena, porque mira, nosotros... No, esa reunión lo que va a hacer mañana. No, esa reunión no es para proclamar a nadie. No es para proclamar, pero Ledesma tiene un peso en Caracas. Pero por supuesto, pero te repito, pero la reunión de mañana no es para proclamar a nadie. No, yo sé, está formando una maquinaria. Ajá. Pero tú no amaneces de la noche a la mañana formando maquinaria, porque tú formas una maquinaria, te puedes levantar reacción aquí, reacción allá. No. Mira, la maquinaria, mira, escúchame, la maquinaria, la estructura es de carácter permanente, tú la afinas o la reactivas cuando tienes próximamente un proceso electoral. Claro, desde ahora, fíjate tú, por ejemplo, la experiencia siguiente. En la mesa sabemos que en aquellos lugares muy lejanos, muy distantes, tenemos la tabla, donde no tuvimos representantes en las mesas, nos metía el gobierno 220-0, 190-0, etcétera. Bueno, tú tienes que preparar la maquinaria para que no te vuelvan otra vez a votar por los inasistentes, por los ausentes. Eso es una labor de maquinaria. En las elecciones primarias, ojo, y entiéndase lo que voy a decir, yo no digo que va a ser una elección de maquinaria, pero la maquinaria es determinante porque mucha gente en una elección primaria dice, bueno, al fin y al cabo el que gane yo votaré por él en las presidenciales. Entonces hay que motivar a la gente porque nosotros no podemos dar el lujo de que escojamos al candidato presidencial de la oposición en una primaria donde vayan, por ejemplo, ¿qué te digo? 600.000, 500.000 personas, porque empiezan las comparaciones. Caramba, si son 16 millones de electores y estos apenas movieron 500.000, ¿qué es? ¿Qué proceso tan chimo? Entonces todos los candidatos se tienen que afanar, tienen que recorrer al país, estimular a sus electores, a sus partidos políticos para que sea un troco. Esto, por ejemplo, a mí se me ocurre algo que sería estupendo para motivar a la gente, que todos los precandidatos hicieran un debate. Porque ya como primer paso, después que escojamos al candidato, ese candidato tiene que decirle a Chávez, este reto a debatir. Sin condiciones, a debatir sobre la situación del país, la situación económica, la infraestructura, los servicios, las relaciones internacionales, la corrupción, sobre todos los temas. ¿Qué candidato de la oposición de primarias tiene la fortaleza, la capacidad para debatir con Hugo Chávez? Mira, no me vayas estrechando para decir quién sí o quién no. El candidato que resulte, la gente tiene derecho a evaluar y escoger. Ahora, permíteme. Y entonces ese candidato que resulte, pero ese Pablo, que va a debatir. ese candidato que escoja la mesa de la unidad, la fortaleza que tendrá son las voluntades que tiene atrás. Bien.
Por supuesto, pero porque es la expresión. O sea, porque ese es permíteme que te lo diga, pero porque es un prejuicio de pensar que Hugo Chávez es una cosa intocable, invencible. Pero por eso mismo hay que retarlo. Hay que retarlo. Claro. ¿Cuánto tiempo tiene Hugo Chávez que no se sienta con un periodista? Pero no se sienta ni con los de él. Él lo que hace es un dictador. Él no se sienta. Mira, Ni con periodista. Mira, no nos engañemos, que eso es un tópico muy interesante a discutir en este y en cualquier otro programa. Esa concepción que Chávez ha desarrollado del poder, no solamente autocrática, casi un sentido patrimonial y dinástico del poder. Él no se reúne ni con los de él. Él dice, hágase, bueno, ya no, ya ha tenido problemitas, porque desde que se sabe que el señor es falible y que se puede enfermar y que se puede morir, se desató adentro una guerra feroz en el sector militar, en el sector civil, etcétera, etcétera. Sí. Eso está allí, eso nadie lo puede leer. Pero bien, ¿pero por qué se presenta eso? Porque el señor concibió el poder de una manera tan autocrática, tan personalista, tan individual, casi repito, las palabras no son meras palabras, es un sentido patrimonial y casi dinástico del poder. Que cuando el tipo se enferma, caramba, se puede morir, se forma ese alboroto porque no hay sucesor, no hay otra persona que pueda en su sector suplirlo. Esa es la tragedia de haber tenido esta concepción trágica, absolutamente primitiva y subdesarrollada del poder. Esto lo estamos padeciendo ahora, en un país donde hay instituciones, donde hay contrapesos. Bueno, entonces ahí viene mi pregunta, que era la que tenía. Has conversado aquí, has conversado allá, etcétera, etcétera. Además tú tienes una cosa, que eres tuitero y entonces uno sabe que tal y uno presume que tal. No presumas. No presumas, o sea que además te conozco de presunción por lo general. Además te conozco de hace muchos años. De hace muchos años. Ahora, es muy directo tampoco. No. Pero de repente hay un silencio por 2 días. ¿Qué digo yo, por ejemplo? Mira. Hay un silencio por 2 días y ya tú dices, Mira, ¿qué defendido yo? No, ¿qué te iba a decir? Déjame preguntar. No te digo lo que yo he reunido con el gobierno. Absolutamente pero tengo mucha información del gobierno. No me he reunido. ¿Por qué? No me reúno porque tú eres una persona que... Ya te voy a decir por qué, mira, porque la forma como el gobierno se ha desenvuelto ha generado también en el sector de la oposición casi que un prejuicio y un peligro. Hay sectores, a mí me han dicho que hay sectores de la oposición que conversan con algunos factores del gobierno que, por cierto, no creo que sean los más informados ni los más determinantes. A mí, yo no lo hago, pero aunque yo tengo información muy directa de qué es lo que está pasando. Pero ¿por qué no lo hago? Entre otras cosas, porque yo no me voy a reunir clandestinamente con nadie. Yo no me voy a reunir escondido en Fuerte Tiuna o a montarme en una buseta que me lleven al calcio. No. El día que uno se reúna con el gobierno tiene que ser cara al país y con agenda abierta, que se sepa. Porque en cualquier país civilizado, eso es otra cosa que ha logrado este gobierno, hacer de las conversaciones entre gobierno y oposición que no existen algo pecaminoso y trágico que se debería producir en algún momento, algo que fuera delictivo. Entonces, si alguien sospecha que fulano se reunió con mengano, incluso ese es un argumentico que han utilizado algunos sectores de la oposición para quemar a otros. Se reunió con fulano, se reunió con mengano, etc. El gobierno es quien ha generado esa actitud porque no conversa con nadie. Y si alguien conversa con el gobierno, ergo es de manera clandestina o ilegítima. Cuando a nosotros nos toque reunirnos con el gobierno, si es que el gobierno tiene 2 dedos de frente y entiende la tragedia por la que está desbarrancando a Venezuela, debería reunirse con todos los factores de la oposición, con las iglesias, con los medios, con los trabajadores, con los empresarios, con los partidos, con los estudiantes, con los líderes vecinales. Reunirse, como se hace en cualquier parte del mundo. Tengo que hacer una pausa por la situación que está pasando el país. Es decir, tú estás viendo el gobierno caminando hacia un barranco y el país hacia un barranco. Me gustaría que desarrollaras eso después de esta pausa. Y lo que está ocurriendo en el mundo militar. ¿Te puede hablar aquí? Yo no sé si te van a cerrar el canal, pero yo estoy dispuesto a hablar.